A ver. Vamos a empezar, pues, con Jane Addams, que el otro día vimos la biografía comentada. Prácticamente todos los autores y autoras que escriben sobre ella dicen que no se puede separar su vida de su obra. O sea, que era una persona coherente, ojalá todas pudiéramos decir lo mismo, coherente en su vida y su obra. Sabéis que nació en Cedarville, en Illinois, y que murió en Chicago en 1935. Este es el esquema que hemos seguido. El otro día vimos la biografía y empezamos con la Chicago Hull House. Me he permitido hacer un cambio en las 3 R's, que en principio normalmente dicen Residence, Reform y Research. Yo creo que el orden es residencia, investigación y reforma. Es anterior la investigación a la reforma. La investigación va unida siempre a que plantean reformas, cambios legislativos, y eso no es la investigación, iba a decir, sin sentido de muchos artículos de la universidad actual. Bueno, luego hoy veremos sus aportaciones a las ciencias sociales y finalmente la biografía. Recordáis que vimos que era una desconocida y que de ella prácticamente solo había 3 obras traducidas al castellano. Los 20 años de la Hull House, que es una delicia de leer. Una que me ha traído Trini, que yo no la cité el otro día, de Carmen Verde y Ana Lima, publicada por el Consejo General de Trabajo Social, que es la traducción de 2 conferencias sobre el valor de un centro social. Y luego El largo camino de la memoria de las mujeres, que publicó la Universidad de Zaragoza. Había hecho un pequeño resumen de lo que significó la Hull House, pero que no os lo voy a... Pero el contexto creo que es importante, recordar el contexto que ya planteamos, que era un contexto de que en 1840 tenía Chicago 5.000 habitantes y a principios del siglo XX tenía 3 millones. Es el momento de la urbanización de las grandes ciudades, ¿no? Pasar de prácticamente un pueblillo a ser el centro de recepción de las mercancías de todo Estados Unidos por su historia principal. El objetivo del centro, que se creó en 1889, era ofrecer un centro para una mayor vida cívica y social, instituir y mantener proyectos educativos, filantrópicos e investigar y mejorar las condiciones de los distritos industriales de... Yo creo que una de las aportaciones de Jane Addams es que se situó sobre el terreno. No hace falta que las trabajadoras sociales, las sociólogas, se vayan a vivir a los barrios pobres, pero sí que es una forma de ver la vida de diferente manera, de comprometerse con una cosa que tenía ella presente, que había diferencias de clase, ¿no? Que había diferencias de clase y que ella y las residentes, parte de las residentes de la Hull House, pertenecían a la burguesía y por lo tanto tenían, a mí eso me parece muy importante,
tenían una ética y una moral burguesa que era diferente a la cultura que tenía la clase obrera. La clase obrera y más la clase obrera con la que ella trabajaba, que era una clase obrera muy depauperizada, por decirlo. No eran clase obrera y pobres, muy pobres, que vivían en unas condiciones de pobreza extrema, según veríamos nosotras ahora. Esa diferencia de clases, de la cual fue siempre ella consciente. Por eso el tema de la influencia de Tolstoy, que ella sí que lo reconoce, yo lo cuestiono por una cuestión, porque los años no me coinciden. O sea, ella visitó a Tolstoy posteriormente a haber fundado y luego, además de lo que cuenta de su visita a Tolstoy, es que no le gustó nada. No le gustó nada. Como ella, cuando relata, es muy amena escribiendo, da mucho gusto leerla porque se lee deprisa, ¿no? Tiene esa facción divulgadora, ¿no? Y entonces Tolstoy apareció allí con sus luengas barbas, vestido de campesino y que venía de trabajar en el campo, y le cogió la manga, le estiró de la manga, de cómo viviría ella vestida, como una burguesa que era. Le estiró la manga y le dijo: de aquí salen no sé cuántos vestidos para las personas, ¿no? Y ella dijo: sí, pero voy así vestida, ¿no? Y entonces le empezó a dar vueltas, y cuando vino pensó: pues tendría que irme a trabajar a una fábrica, tendría que hacer algo con las manos. Y llegó a la Hull House y le estaban esperando montones de trabajo. Con lo cual dijo: yo, desde luego, me parece una tontería. O sea, esas diferencias de la inmersión, ¿a qué dedicas tu tiempo? ¿A qué dedicas tus prioridades, ¿no? Y eso fue, por eso digo yo, que influida por Tolstoy, pero con un planteamiento muy diferente a Tolstoy. Sí, había esa idea, ¿no?, de la proletarización, ¿no? Que uno tenía que, pero claro, esta idea de Jane Addams me parece que es diferente, ¿no? Porque es decir, bueno, yo vengo de donde vengo y tengo otras habilidades y soy diferente, ¿no? Por eso digo yo que está muy matizado, porque ella, sin embargo, sí que una de las residentes de la Hull House es reconocida como la primera etnógrafa, que es Alice McLean, que aunque no fue exactamente residente en la Hull House, luego iremos, sí que hizo un trabajo etnográfico en las fábricas de dependienta, y entonces, a partir de la observación participante y de la experiencia vivida, escribía sobre sus experiencias, ¿no? Y yo creo que esa es, sí, una de las principales aportaciones de la Hull House, aparte del trabajo sobre el terreno, es haber sido capaz de sumar al proyecto de investigación, de reforma a las residentes. O sea, no, sería impensable la Hull House sin todas las mujeres que, residiendo allí, hicieron investigaciones, asumieron, presentaron informes, se comprometieron con la legislación, lucharon contra la corrupción. O sea, que luego las revisaremos, ¿no? Porque sin ellas sería impensable todo el trabajo y todas las investigaciones que se hicieron en la Hull House, ¿no? Los programas eran educativos, que eran los clubs de debate, que luego interculturales, el Museo del Trabajo, políticos sindicales, sede de la Liga de Mujeres Sindicalistas de Chicago y lugar de reunión de los sindicatos, y de arbitraje y mediación. Ese era el tipo de programas que había. El otro día, si recordáis, cuando vimos el índice del libro de 20 años de la Hull House, en los primeros del 1 al 7,
era prácticamente autobiográfico y lo fuimos incluyendo y eso. Pero yo, vamos, diré brevemente del capítulo 8 de los problemas de la pobreza, el debate de... Iremos repasando brevemente, complementando lo del otro día, ¿no? Y en primer lugar, lo de los debates de la pobreza. Bueno, esto lo tengo, estos son las mujeres. Y entonces, en los problemas de la pobreza, cuando pensamos en la pobreza, o al menos cuando pensamos ahora en la pobreza, no pensamos, yo al menos no pienso en un barrio de las características donde estaba ella. Pero es que ella no solo pensaba en la pobreza del barrio ese donde vivía. Ella, por ejemplo, describe en esa forma de trabajar que a mí me parece estupenda, que es a partir de un casito, generalizo, a partir de generalizar investigo y planteo. Pues estaba muy preocupada con el tema de la vejez y los asilos. Mira, parece que nosotros, igual como nosotros en la pandemia, muy preocupada con la vejez y con los asilos, porque los asilos estaban en muy malas condiciones. Cuando hablamos de vejez no estamos hablando de los años que tenemos ahora y cómo llegamos a la edad que tenemos, ¿no? Sino siempre ha habido una diferencia de mortalidad entre las clases. Siempre los obreros y las obreras se han muerto antes que los burgueses. Hay una diferencia de movilidad entre barrios ricos y barrios pobres tremenda, ¿no? Pues yo no me puedo imaginar la vejez en aquella época, que cuando habla de ancianas y de personas con eso, debían ser desde luego mucho más jóvenes que somos nosotros. En los problemas de la pobreza, Alicia dice, sí, yo también, y yo también. Entonces, habla de casos concretos de mujeres mayores, viejas, que estaban en asilos y cómo a partir de conocer la situación de los asilos empieza a trabajar para que los asilos modifiquen las historias de las actividades y la relación con las personas. Luego habla, y resulta a mí muy interesante, del tema de los maridos irresponsables. Los maridos irresponsables, borrachos, jugadores, maltratadores, que no daban el dinero a casa. Y una cosa que por ahí yo puedo entender lo del feminismo cultural, que es las contradicciones de las mujeres respecto a sus maridos, ¿no? Mujeres que a lo mejor les desaparecía el señor varias semanas, pues cuenta un caso de uno que era un dandy, que iba siempre estupendo y desaparecía, y cuando volvía a aparecer iba todo andrajoso, y entonces ella lo volvía a poner de punta en blanco porque ella pensaba que estaba orgullosa de que su marido tuviera esa apariencia de caballero, ¿no? Que creo que muchas de las trabajadoras sociales, por ejemplo, que hacen cosas, que trabajan con las mujeres maltratadas, con las mujeres que sufren maltrato, muchas veces viven esas contradicciones y escriben y reflexionan sobre que son diferencias, yo creo que también diferencias de moral, aunque no le llamemos así, y de ética, ¿no? Las contradicciones de las mujeres en las relaciones con sus varones, incluso con sus parejas, incluso en aquellos casos de maltrato, ¿no? Hay un artículo del que luego hablaremos que hablan precisamente de cómo una de las pioneras en la investigación en la violencia ahora llamada de género, ¿no?
Bueno, luego también muy preocupada con el tema de la maternidad, ¿no? Que era el ser madres para las mujeres obreras, que no tenía nada que ver, bueno, cuando nos cuentan cómo Isabel Preisler cuidó a sus hijos, ¿no? Pues la maternidad y la domesticidad de la burguesía y de las mujeres no tenía nada que ver con la maternidad de las mujeres obreras, que bastante tenían con darles de comer a sus hijos. Aunque se morían todos, se morían los de las ricas y las de las pobres, pero quizás se morían por diferentes causas, ¿no? En ese objeto del trabajo con los menores es prácticamente, todas están comprometidas, todas las residentes están comprometidas con la infancia trabajadora cuando no debe trabajar, con las condiciones de salud porque están en la calle y la calle está en malas condiciones, recordar el tema de la basura, y hacen el primer censo de natalidad y de morbilidad infantil en Chicago. Cuando digo Chicago, recordad que estamos hablando de Estados Unidos, y los estados son estados. No estamos hablando de todos los Estados Unidos, estamos hablando del estado de Illinois y de las condiciones laborales del estado de Illinois, ¿no? Pero, y en el desempleo, aquel caso que os he contado del señor al que convence para que trabaje en la calle, que el señor tiene resistencias en el momento de la crisis y trabaja 2 días, coge una neumonía y se muere, ¿no? Y ella dice, jamás que tuvo la carga y la responsabilidad de los 2 hijos que dejó sin padre por su influencia, por su moral, de que tienes que trabajar porque tienes que darle de comer a tus hijos, ¿no? La imposición de una forma de ver la vida. También, frente a la pobreza, ya sabéis que era la reina de las organizaciones, ¿no? De que la gente se organizara. ¿Cómo se organizaron? Pues hubo una primera cooperativa del carbón. El carbón era lo que utilizaban para calentar, para guisar y para todo. Entonces, se organizó una cooperativa de carbón entre las personas del barrio para comprar el carbón más barato. También un club de hospedaje para mujeres. Siempre las experiencias surgían de las necesidades. No me canso de repetirlo. De lo local a lo y también de lo local a lo general, a intentar, en el caso de las legislaciones, que se ampliara en otros estados, en el caso de las legislaciones laborales, y después ya cuando todo el tema del feminismo y el pacifismo a nivel internacional. Otro de los momentos muy interesantes era el debate económico que se producía en la Hull House, ¿no? Los debates, que en 1890-1900, finales del siglo, era prácticamente el nacimiento de las organizaciones obreras, entonces, y sindicales, ¿no? Pero bueno, y entonces en la Hull House se promovió unos encuentros, ella dice prácticamente solo de varones, no iban las mujeres a debatir sobre la economía, donde había 2 posturas total y absolutamente encontradas, entre aquellos que mantenían el negocio es el negocio, el laissez-faire del liberalismo, y aquellos que decían que los anarquistas y los socialistas que decían que el negocio no es el negocio, ¿no? Entonces, ella
prácticamente, y eso también el otro día Lina me aportó un comentario, ella nunca había creído en la lucha de clases. Ella por nacimiento no había creído en la lucha de clases y siempre había defendido una historia de cercanía, de promover la cercanía entre los empresarios y los trabajadores, que por eso todas las historias del arbitraje y tal. Ese planteamiento era el del club de debates. Allí ella entendía que aunque fueran ideologías tan separadas, solo con conocerse, al menos no se iban luego a ponerse cerriles en los enfrentamientos, ¿no? Luego eso cambió, pero en principio ella era partidaria, y no me sale la palabra, pero de ese acercamiento y que el conocimiento, también muy influenciada por el interaccionismo, ¿no? O sea, la relación puede salvar las actitudes y un planteamiento algo psicologista. Si las personas son buenas, pues al final se entienden sea cual sea su clase, ¿no? Unos eran partidarios de negocios el negocio y les molestaba la noción de control social, y los radicales que afirmaban que no podía hacerse nada para moralizar de verdad la situación industrial hasta que la sociedad se reorganizara, ¿no? En ese punto fue donde Lina me dio que parece ser, bueno, según que los cuáqueros, recordar que su padre era un senador cuáquero, muchos de ellos son empresarios, o sea, pertenecen a la empresa, y se ve que tienen una ética determinada de compromiso, pues no fabrican armas, o sea, que tienen un comportamiento ético que no son muy malos, decirlo simplemente, ¿no? Que tienen un compromiso, y que ella dice que esas ideas de los empresarios y los trabajadores puede venir de esa cultura cuáquera transferida por su padre, ¿no? Luego ya verá que las cosas no son tan... Y sobre todo con la huelga Pullman, que ella en 1894, que recordáis que como Chicago era el centro logístico, ya me ha salido la palabra, el centro logístico de todo Estados Unidos, pues pararon la totalidad de los trenes en 1894. Se paró todo el ferrocarril. Ella consiguió hablar con los trabajadores, con los sindicatos, pero Pullman jamás se dignó hablar con ella porque era mujer y además progresista, ¿no? Ella se molestó, por no decir una palabra más fuerte, se molestó mucho, pero además eso hizo que cambiara su forma de plantear ese acercamiento que tenía que ver, ¿no? Que tenía que porque además Pullman no era un empresario malvado, sino era un empresario paternalista. Y entonces las condiciones de trabajo y de las empresas paternalistas son diferentes aparentemente, ¿no? Pero ella decía que finalmente el planteamiento de Pullman era que en vez de ir contra el capital, lo que hacían era como estarle agradecidos a él pero que a partir de ahí nunca sería suficiente que los empresarios fueran buenos padres y ejercieran ese paternalismo, ¿no? O sea, desechó ese tipo de empresas paternalistas que en la Comunidad Valenciana hemos tenido. Bueno, en el franquismo era la empresa
tipo y hemos tenido varias, Suñer, las mayores ya sabéis, las empresas paternalistas que había, ¿no? Luego, la legislación laboral, voy a volver al que estoy, la legislación laboral que en principio estuvo muy vinculada al trabajo de los menores y de las mujeres, ¿no? Los menores, que luego, a partir de las investigaciones, mantenían que el trabajo de los niños no había empezado con la revolución industrial, sino que había empezado ya a partir del siglo XVI, que tenía que ver con las estrategias de supervivencia de las familias, ¿no? Y con la no regulación, pero que a partir de la revolución industrial pues estaba agudizándose la situación de los... Y ahí planteaba tres cosas respecto a la infancia: que tenía que estar regulado el trabajo de los menores, que no podían trabajar, y lo consiguió en la legislación laboral, que no podían trabajar hasta los 14 años. Segundo, que la educación fuera obligatoria, que la enseñanza fuera obligatoria. Y el tercero, no me acuerdo, pero vamos, había tres puntos en los cuales ella insistía respecto. Y esa fue una de las legislaciones que intentó que se hiciera en todos los otros estados, ¿no? Expandir la legislación, que sí que se consiguió. Y recordáis que el otro día, por una parte, estaba, si lo recordáis, que eran los accidentes de los niños, y luego el tema de la fábrica de los dulces, que descubrió que en una fiesta que dieron en Navidad les daban dulces a las niñas, y como una fiesta, y aquellas no querían saber nada de las dulces porque trabajaban en una fábrica de dulces y no. Y yo me imagino que nada más con el azúcar estaba la cosa, ¿no? Y luego también había un punto de en qué condiciones, cuando estaba hablando, no solo hablaba de la industria, hablaba también de los talleres clandestinos. Es que hay muchas cosas que parecen las aparadoras de Elche, ¿no? Las mujeres que trabajaban en la confección en sus casas, horas y horas a destajo. Imaginaros si las casas tenían malas condiciones de habitabilidad y además eran el taller donde estaban los niños por el medio, porque no podían estar en otro sitio, ¿no? Ese punto también fue uno de los principales investigaciones, no solo el trabajo de las mujeres en las fábricas de confección, que luego ahí hubo una historia sindical que ya me referiré a ella, sino las condiciones en los talleres clandestinos, ¿no? Que eran mucho más difíciles de investigar. O sea, cuando Florence Kelly empezó a hacer la investigación en las fábricas, se encontró que era mucho más difícil investigar las casas, ¿no? No obstante, se hicieron un trabajito casa por casa buscando en qué condiciones trabajaban, ¿no? Luego fue muy interesante el tema de los inmigrantes y sus hijos. Siempre hemos sabido, y ahora estamos viviendo exactamente igual, que no es el mismo comportamiento en los inmigrantes de primera generación que en los de segunda generación. Entonces, ¿qué se inventó a partir del trabajo sobre los inmigrantes? Que también hicieron una investigación sobre el trabajo de los inmigrantes y empezaron a hacer informes cómo estaban tratados de diferente manera, incluida en unas oficinas, cuando empezó el desempleo,
aquí diríamos ahora, externalizaron agencias de empleo más privadas que las estatales, ¿no? Y cómo trataban a los inmigrantes estacionales, hasta ahora los anarquistas, el Sacco y Vanzetti estaba, cómo se cambiaban de estado para ir al trabajo estacional, ¿no? Entonces, en ese desprecio que tenían muchos de los hijos hacia sus padres mayores, que eran los que habían venido y que tenían otros oficios artesanos, hizo una actividad que era el Museo del Trabajo. ¿En qué consistía el Museo del Trabajo? En que los padres explicaban a los hijos cuáles eran sus oficios tradicionales y cómo habían evolucionado de sus oficios tradicionales a las industrias y a la maquinaria, ¿no? Eso tenía dos objetivos. Primero, que los hijos conocieran de dónde venían y segundo, dar protagonismo a los mayores que podían explicar cuál era su experiencia, ¿no? En el tema de los inmigrantes no solo era el Museo del Trabajo, sino la interculturalidad en vena, ¿no? De esas cosas que nos parece que lo hayamos inventado ahora cuando en un colegio dicen, pues mañana traen la comida las ecuatorianas y la semana que viene las polacas. Pues aquello era lo que hacía Jane Addams en la Hull House, ¿no? Hacía semanas, conferencias en las cuales italianos bailaban tarantelas, cocinaban. Eran como dos aspectos de la interculturalidad. Ella mantenía que el tema de la interculturalidad iba a mejorar las relaciones, que serían mejores ciudadanos si se veían mejores ciudadanos de los Estados Unidos, ¿no? Luego, ya lo de movimiento tolstoyano ya os lo he dejado suficientemente claro. Sí, además el tema, supongo, en ese momento histórico donde estaban siendo desplazados por las máquinas, no los oficios. Entonces era también una recuperación para esas personas que se veían enajenadas, despreciados su saber, ¿no? Era también... Hasta por los hijos en su casa. Claro, toda esa autoridad paterna, sobre todo, bueno, quienes ejercían el oficio, de reivindicarles también, ¿no? De recomponerles, porque claro, la sociedad iba arrasando con el oficio, ¿no? Luego, las actividades y las investigaciones públicas, desde la basura en las calles, porque los niños se enfermaban, a la muerte por insalubridad de las basuras, que lo hizo Alice Hamilton, ¿no? Continuamente las residentes, a partir de situaciones que se daban, pues aquí es que tenemos, es que se mueren mucho más que en los otros barrios. ¿Qué está pasando aquí? Pues que hay basuras en la calle. ¿Por qué hay basuras en las calles? Porque las recogen mal. ¿Por qué las recogen mal? Porque hay un concejal que es corrupto, que es quien asigna las contratas de basura. Pues vamos nosotros a plantearnos que vamos a recoger nosotras la basura. Y a la Hull House durante 3 años nunca pudieron con el concejal corrupto. Esa es otra cosa, pero vamos, también como la vida misma. Y luego el estado de las viviendas, ¿no? Unía, si estamos intentando que la gente tenga las viviendas limpias y arregladas, ¿cómo van a tenerlas si salen a la calle y la calle es un basurero, ¿no? O sea, lo unían. Y luego, por último, la cooperación cívica, que la cooperación cívica ella, creo que aparte de ese interés en la relación y tal, que era tender puentes. Ella quería
o sea, todos los temas de mediación y de arbitraje era lo de tender puentes. Los otros capítulos, el valor de los clubes sociales es el arte y la educación socializada. Con Dewey, ella decía que la educación es experiencia y que la experiencia es experiencia colectiva, que se aprende mejor colectivamente que individualmente. Y con esto paramos de momento el tema de la Hull House y pasamos a las mujeres en red que no he puesto las fotos porque como luego puede haber problemas de difusión y tal, pero vamos, tenéis en la red tenéis todas las imágenes de todas las señoras de la época, ¿no? Las he puesto un poco, bueno, en principio he hecho la primera es la primera amiga de Ellen Gates. Os he puesto, ella fue fundadora de la Hull House y tenía inquietudes sindicalistas y socialistas. Jane Addams nunca se llamó socialista. Ahora pensaríamos, bueno, no hago el comentario, pensaríamos que era una mujer más conservadora en unos aspectos, pero yo no sé si alguien que hizo una ruptura con su sexo y con lo que tocaba y con su clase se puede llamar conservadora. Ella no se consideraba socialista. Y sí que había en la Hull House varias mujeres, especialmente a partir de que llegó Florence Kelley, que eran socialistas convencidas. Y ahí había también unos debates entre ellas sobre esa orientación más de acercamiento, me acordaré en algún momento de la palabra, más de acercamiento entre clases y la ruptura entre clases. Ellen Gates llegó incluso a presentarse como candidata socialista en unas municipales, ¿no? Antes de empezar, en Mujeres en Red para Salvar las Ciudades, en el artículo que tenéis sobre el llanto de la ciudad amarga, las llaman así. Yo no sé si era para salvar la ciudad. Si en la ciudad vemos que está habitada, pues sería más exacto, pero bueno, la ciudad y sus habitantes, ¿no? Y entonces, eran residentes, por eso le doy mucha importancia, eran residentes. Primero eran investigadoras y luego teóricas. Y la investigación estaba supeditada al cambio social y tenían un análisis interseccional, que es eso que se lleva ahora, ¿no? No miraban a la infancia solo, miraban a la infancia, a la inmigración, al sexo, entonces no era género, al sexo, y entonces todos aquellos trabajos, todas aquellas investigaciones las hacían interseccionalmente, ¿no? Y entonces la primera de ellas era Ellen Gates, que fue con ella, fue la que hizo, y que era, yo diría, que era más pobre que ella. De hecho, ella conoce a Ellen Gates en el Rockford College, que le dio un juego luego, porque muchas de las residentes vienen del Rockford. Y Ellen Gates tuvo que abandonar en el primer curso porque no podía pagar, ¿no? Eso te indica que seguramente pues no era, se pertenecería a la burguesía, pero no a una burguesía adinerada y acomodada como ella, ¿no? Y ella sí que se definía como... Luego encontramos a Julia Lator,
que también viene del Rockford, y que empieza a investigar ya las instituciones benéficas, o sea, cómo actuaban con las personas, con los pobres, cómo actuaban las instituciones benéficas, ¿no? Para luego hacer planteamientos, siempre ligado al tema de la mejora, pero ya empiezan a reflexionar sobre la acción social, sobre la acción caritativa, sobre la acción filantrópica, como queráis llamarle a todo eso, ¿no? Fue nombrada de la Junta de Organizaciones Benéficas, porque recordad, problema, informe, denuncia y asumir la responsabilidad. O sea, no funcionan bien las instituciones benéficas, y fue nombrada de la Junta de Organizaciones Benéficas, a la vez que eran mujeres que asumían protagonismos. Tener en cuenta que es el principio de que las mujeres de esa clase empiecen a salir. Y no es que solo se profesionalizan, es que si no, en todas ellas fue la primera mujer que perteneció, son todo primeras mujeres, ¿no? La primera mujer, es una cosa que no es lo mismo caminar por un camino ya trillado que iniciar experiencias. Amparo, se te va a posar el Sí, cambiarme. Luego, la persona de Florence Kelley, que es, recordáis que el otro día ya la nombramos, porque es, yo creo, de las activistas principales, que Kelley llegó muy pronto. He puesto, donde pone HH, es la Hull House, el año de llegada a la Hull House de las mujeres estas, ¿no? Y ella llegó en 1991, prácticamente 2 años después de que se fundara la Hull House, ¿no? Y llegó, si recordáis que en unos sitios había puesto que era una madre soltera y a mí no me pegaba, era una divorciada con 3 hijos que tenía carrera universitaria, pero que al divorciarse acaba en la Hull House, como la vida misma. Es que resulta las similitudes con los tiempos, dices, oye, si parece que ya, pues no. Bueno, y entonces Florence Kelley era abiertamente socialista, de hecho había traducido un texto de Engels o una cosa, vamos, que ya se había dedicado a esas cosas, y le consiguió un trabajo en la Oficina de Estadísticas Laborales. Cuando llegó a partir de ahí empezó a investigar, trabajaba haciendo estadísticas y empezó a hacer aportaciones a las estadísticas y a la sociología crítica, aquellos chicos que se lo habían inventado todos de la universidad, de la Escuela de Chicago, ¿no? Investigó sobre todo el sistema de explotación de los trabajadores en Chicago, con especial atención al trabajo infantil. En 1894 hizo ese trabajo. También hizo un estudio anteriormente, en 1892, hizo un estudio sobre la transformación en la confección en la industria, ese cambio de la industria de la confección a los talleres esclavistas, le llamaba exactamente, que no cubrían las condiciones, no huía de los adjetivos, ¿no? Después de esos estudios, y siguiéndolo de siempre, fue nombrada, se creó una oficina de inspección de fábricas en Illinois y fue nombrada Florence Kelley la primera inspectora de fábricas, o sea, eran las primeras de la Hull House a ser las primeras funcionarias. Y después, en el 95,
publicaron el SMAPE, los Hull House, mapas y papeles, que es una de las obras clásicas de la sociología y de la antropología urbana, donde hacían un mapeo de todas las, también casa por casa, de todas las zonas, de qué tipo de problemática había, de qué nacionalidades las ocupaban, en qué estaban trabajando, si trabajaban, si no trabajamos, que fue una obra clásica que se estudia. Hasta se estudia donde no se estudian las mujeres. ¿Esta obra fue escrita por ella? Fue escrita por Kelly y por Jane Addams. La publicaron conjuntamente, pero bueno, la hizo fundamentalmente Kelly y las residentes de allí. O sea, es que cuando se metían a una cosa, se metían todas. Hubo un momento que había, creo, 200 mujeres residentes autosuficientes. O sea, que no eran de las que... Entonces, había un número importante y todas investigaban en diferentes niveles, porque para hacerte una visita casa por casa no te lo vas a hacer tú a soletes, ¿no? Pero lo publicaron conjuntamente Florence Kelly y era un encargo de una comisión para el diagnóstico de las problemáticas sociales de una comisión del Congreso. O sea, que fue un encargo... ¿Está ligada a la Escuela de Chicago? ¿No está ligada a la Escuela de Chicago? Sí que está ligada porque luego les llegó a la Escuela de Chicago. El tema de cómo se relacionan la Escuela de Chicago, prácticamente los varones de la Escuela de Chicago con las mujeres de la práctica, es, como contaba Aida antes, o sea, pues es que pasaban de ellas. Claro, es que no es conocido, o sea, estoy escuchando y como dices, cuando estudias sociología urbana y absorbes la Escuela de Chicago, pasaban de ellas, pero que pasaban de ellas no quiere decir que ahora que estuvieran, o sea, cuando yo decía el primer día que tú lees el Hanner, que es un antropólogo urbano bastante clásico pero reciente, ¿no? Él parte de la Hull House para hablar de los predecesores y de Jane Addams como antropóloga urbana. ¿Vas a los sociólogos? Jane Addams, socióloga. Vas al trabajo social, ya en el trabajo social es la precursora por excelencia cuando la descubrimos. Entonces, también hay que tener en cuenta el momento de las ciencias sociales, que ahora lo tenemos claro. Ahora lo tenemos claro. Esto es antropología, esto es sociología, esto es trabajo social. Y hago así con el trabajo social, porque aquel desprecio por lo que era la práctica nos llega hasta nuestras horas. Nosotros no podemos mirar al Departamento de Sociología y al Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, donde nunca ha habido una decana y un decano de Trabajo Social, son todos del Departamento de Sociología. Esa sensación del área, que yo no voy a decir feminizada, porque fue femenina desde sus inicios, desde los sociólogos de la Escuela de Chicago, yo afirmo que llega hasta nuestros días y hasta nuestra bendita facultad. O sea, las chicas hacen y hacen así y nosotros pensamos. Después hay otra cuestión. No, que inclusive, si bien puede haber temas que se toquen, como pensar en el propio sistema benéfico, ¿no? Que hay temas que se pueden tocar, pero los temas no son exactamente los mismos. Aquí aparece más la infancia, la violencia de género, aunque no se la mencionaba con esos términos. Bueno, puede ser que las dos trataron de la migración, pero bueno, como que la Escuela de Chicago estaba más adicciones, violencia en términos de delito, ¿no? Pero es que acá aparece todo el tema, digamos, vinculado más a lo que llamamos los cuidados, ¿no? O sea, eso es. Se me perfectamente.
las personas mayores, el respeto a lo que hemos comentado, a poner en valor el trabajo de los mayores, ¿no? Ese cuidado, ¿verdad? Es verdad que... Pero vamos, era respondiendo al tema que en ese principio, y yo diría, yo estoy convencida que de esa separación tan grande en las ciencias sociales hemos avanzado poco. Yo creo que esa separación es artificial, que ya en la universidad llega al máximo, porque es que tú sabes de sociología del bienestar social, esto, y no sabes, no es en tu caso, ¿no? Y no sabes de otra cosa. Y entonces o sabes de sociología de la educación y no sabes de otra cosa, o sabes de estadística y no sabes de otra cosa. Y entonces la especialización que entonces empezó, esto es sociología, esto es antropología, esto es trabajo social, no ha aportado nada. Y ya la superespecialización de la superespecialización de la superespecialización, que cada uno solo habla de lo que sabe, excepto algunos que hablan de lo que saben y de lo que no saben. Pero bueno, yo en eso creo que hay un comportamiento muy diferente entre mujeres y varones, pero bueno, no voy a hacer aquí discursos. Bueno, y Florence Kelley, que era donde estábamos, que me salga la vena, Florence Kelley tuvo una evolución curiosa si lo leemos con nuestros ojos. De inspectora de las fábricas fue nombrada presidenta de la Liga de Consumidores. Eso de la Liga de Consumidores, ¿qué era? Nosotros ahora identificamos el consumo con unas cosas. Pues sería exactamente el consumo responsable. A partir, pero esperar, a partir de las inspecciones que había hecho en las fábricas de textil y en los talleres clandestinos de trabajo textil, ella decía que no se debía comprar en los sitios donde no se garantizaban los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Os suena algo, no? Sí. No hay que comprarlo. Las que él ahora, que no hay en los hoteles donde no hay una calificación. Pues fijaros la evolución, Sí, porque tú lees ahora la Liga de Consumidores y piensas en otras cosas. No. La Liga de Consumidores de ella era para que una responsabilidad frente a que lo que comprabas estaba fabricado o realizado en buenas condiciones. Totalmente novedoso y totalmente actual, ¿no? Esa es, a mí, la impresión que me da el cómo va evolucionando las cosas, y te diría, no es que estamos igual, pero estamos igual, o sea, compramos lo de Vietnam, compramos lo de Bangladesh, podemos mirar el origen, pero a veces no puedes ni comprar. Entonces ella decía que finalmente ese intento de comprar lo más barato era lo que estaba entrando en esa situación de explotación de las mujeres al máximo, ¿no? De las mujeres y de los trabajadores. Pero como siempre ha habido una división sexual del trabajo, las mujeres trabajaban sobre todo en lo textil y los varones en los ferrocarriles, en la carne, en los transportes, ¿no? Bueno, y vamos a Alice Hamilton, que veis que también llegó a la... Todas ellas han tenido después un reconocimiento. De hecho, en la red hay información sobre todas, que no es que pones eso y dices, ay, no sé quién es, no. Hay información sobre todas vinculadas a la Hull House. Por eso para mí es muy importante, porque no solo es el papel de Jane Addams, es el papel de la Hull House y es la forma de trabajar, ¿no? Y los compromisos personales políticos que toman con la investigación y con la reforma, ¿no?
Alice Hamilton fue una médica, investigadora, y inició sus trabajos también, estuvo también residiendo en la Hull House desde 1897 y empezó a trabajar también. Luego se hizo una figura en el trabajo de campo en salud ocupacional, de todas. Pero inicialmente los trabajos que hizo en la Hull House estaban vinculados a las fiebres tifoideas, a la movilidad de los niños, a cosas relacionadas con con la infancia y con esas historias que les pasaban que se morían los chiquillos y que se morían y que tenían una fiebre tifoidea y entonces investigaban qué tenía que ver con las basuras y o con que no había un sistema de desagües y esas cosas, ¿no? Luego ya empezó, también es muy reconocida por el tema de la toxicología y fue la primera mujer como contratada en la Universidad de Harvard como profesora, ¿no? Porque había llegado a tal punto sus publicaciones y sus investigaciones que en el Departamento de Salud Laboral la contrataron como profesora, Alice Hamilton. Y luego están las hermanas Grace y Edith Abbott. Y ahora empieza el tema de los estudios sobre los inmigrantes, ¿no? Veis que cada una, a partir de experiencias, investigaba sobre problemas concretos. Grace Abbott, que también fue una residente tardía en la Hull House, creó la Liga para la Protección de los Inmigrantes. Ya sabéis que cuando se creaba una liga es porque había una investigación previa, porque se habían movido políticamente y fue la presidenta de la Comisión de Inmigrantes del Estado de Illinois, de los derechos laborales de los inmigrantes y, como no, de la explotación infantil. Su hermana Edith Abbott también trabajó sobre los derechos laborales de los inmigrantes. A mí no me consta que la hermana estuviera en la Hull House, pero algo debería tener vía su hermana. Ella fue la primera decana de trabajo social de la Universidad de Chicago. Consiguió un reconocimiento de un máster en trabajo social en la Universidad de Chicago y al final consiguió en 1924 que la nombraran decana, ¿no? Fue la llegada a la universidad de los estudios de trabajo social. Fijaros los años que pasaron desde finales de siglo hasta que llegaran, ¿no? Esperaros un momento. Siempre el tema de la investigación-acción y de la investigación sobre la práctica ha estado desvalorizado frente a la teoría, ¿no? Nosotras pensamos, y digo nosotras, incluyéndome en las trabajadoras sociales, de cómo puede haber teoría sin práctica, ¿no? Jane Addams lo que decía era que no hay teoría si no se puede validar en la práctica. Cuando explico los movimientos sociales en el máster de género, siempre digo, primero fueron los movimientos sociales y luego se teorizaron sobre ellos. No es que tuvo un señor una idea y se puso a escribir sobre una cosa que se llamaba movimientos sociales y a partir de ahí fueron los movimientos sociales. Sucede al contrario. Primero viene la práctica y luego se teoriza sobre la práctica. Es imposible la teoría pura dura, probablemente los filósofos sí, pero vamos, no estamos hablando de esas ciencias, estamos hablando
de otras cosas, ¿no? Edith Abbott fue la primera decana de Trabajo Social y, por último, Annie McLean, que esta no fue residente, pero sí que fue visitante de la Hull House, ¿no? Y esta fue reconocida posteriormente como la primera etnógrafa, porque esta sí que se dedicó a hacer las historias de proletarización, de trabajar en las fábricas, de trabajar en los talleres clandestinos, a partir de la observación y de recoger y sistematizar sus experiencias que tenía en la fábrica, en la industria o en los talleres clandestinos, ¿no? Entonces, era visitante de la Hull House, pero tenía un puesto marginal en la Universidad de Chicago. Mantenía esa relación. Ya sabéis que a Jane Addams prácticamente que le dieron en vida muchos doctorados honoríficos y muchas cosas en la Universidad de Chicago, fue prácticamente la última. No le dieron el doctorado honorífico, sino le hicieron máster. Vamos, no le dieron el grado máximo, sino a esta señora. ¿Por qué le vamos a dar el reconocimiento máximo de esta universidad? Si siempre nos están tocando las narices diciendo que la teoría había que validarla con la práctica. No, no le vamos a dar el reconocimiento. ¿Y queréis alguna duda sobre eso? Pues vamos a continuar. Espero haberme explicado esa forma que tenía ella de trabajar, que finalmente era una forma de sumar, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos trabajar sumando. Me queda una duda al respecto. O sea, en ese proceso, ¿no? Está la investigación y la reforma, de algún modo, ¿no? Y ahí, de algún modo, ¿intervienen movimientos sociales en ese proceso o No? no? Digamos que todavía hay una situación bastante, bueno, como esta ciudad tan caótica que es Chicago en ese momento, como que hay mucha desarticulación todavía, ¿no? Y son sectores de mucha exclusión y entonces es desde la investigación. No solo, porque no es solo. No es solo. Porque una de las ramas de la Hull House es el tema, los apoyos a la organización. O sea, a las organizaciones. Por ejemplo, la Hull House, que no fue el primer settlement de Estados Unidos, que fue otro, pero empiezan a iniciar un movimiento de settlements que tienen más capacidad, ahora le llamaríamos de lobby y de implicación, pero yo creo, y luego en la segunda parte de apoyo a las organizaciones, es que la Hull House tuvo muchísimo que ver con la organización de los sindicatos. Los sindicatos de los varones, porque se reunían allí, porque tenían esa posibilidad de utilizar. Y los sindicatos de mujeres de la confección de Chicago se formaron prácticamente en la Hull House, que se le entendía y se le veía como una organización sindicalista. O sea, que no era el contexto, el tema de los movimientos sociales como los tenemos ahora, pero sí que era un tema de apoyo a organizaciones sindicales que ahí estaban los vasos comunicantes con el movimiento sindical. Sí. De hecho, en concreto, el apoyo a las huelgas, hubo una huelga de la confección tremenda, una de mujeres, y entonces la Hull House apoyó el movimiento de
de huelga, hizo una caja de resistencia y esas cosas que... Entonces, los empresarios de las fábricas de confección eran parte de los que daban dinero para la Hull House. Tener en cuenta que esa idea inicial, primero, ahí de lo público hay poco, entonces, y ahora, ¿no? Pero, y entonces la gente que mantenía normalmente eran gente que tenía dinero, o porque era una rica heredera, que era la Culver, que era la que les cedía los edificios de la Hull House, o porque eran empresarios, que ahora pienso yo que igual eran cuáqueros, que pensaban que se portaban bien. En el caso de la huelga de las mujeres, que apoyaron directamente desde la Hull House, en ese caso lo que pasó exactamente es que los empresarios, que perdió dinero en la Hull House, porque los empresarios dijeron, a tanto de que te voy a dar a ti dinero para que luego me apoyes a las obreras, ¿no? O sea, que en todas las causas se jugaba parte del dinero y de la supervivencia de la Hull House. Y eso fue ya el final cuando se opuso a que Estados Unidos entrara en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, que entonces ya fue tremendo, ¿no? Pero en esa historia ella cambió de esa historia de cercanía, de intento, de que todos se tienen que entender, que lo hacía tanto ahí como entre las comunidades de inmigrantes, o sea, de conciliar, ¿no? De conciliación. Que los italianos y los judíos polacos no se podían ni ver. Pues vamos a ver que parte de esas cosas de interculturalidad venía para que se conocieran y pudieran y no ser conflictivos. O entre los sindicatos, que cuando se organizó el sindicato de mujeres, los sastres, eran sastres polacos y de otra nacionalidad, competían con los talleres de las mujeres que confeccionaban otras cosas, ¿no? Pues allí intentando que se entendieran los sindicatos de sastres con los sindicatos de la confección, ¿no? Esa era una idea que le venía del George Mead, o sea, si ponemos en relación a alguien, sí o sí, al menos se escucharán, se hablarán y se escucharán. A veces sí y a veces no. Luego, bueno, pues a partir del Pullman dijo, en fin, no son temas, no depende de quién sea, sino que hay problemas que solo pueden ser resueltos desde la lucha. Pero para llegar a esa conclusión tuvieron que pasar años y años, porque ella en principio pensaba que no había que llegar a las huelgas. Había que llegar a las huelgas porque, en fin, que todo había que hacerse en relación y tal. Incluso en un momento pensaba que si antes se hubieran empezado a organizar esos debates que organizaban, a lo mejor se hubieran evitado algunas huelgas, ¿no? Tenía ese punto de fantasía, que todo el mundo es bueno, incluidos los empresarios. Y el capitalismo liberal podía ser, si había un buen patrón, pues podía ser que no fuera Javier Bardem. La concertación social, ¿no? De alguna manera. Está en avanzando la concertación social. Sí, pero en el momento que ja va pensar que això no anava, que va ser en la vaga, va ser pronto, en 1894, en ese moment ja va donar el vot i va ja canviar esa idea de la concertació en la idea de justicia social. Ya se va a situar ya como una ideóloga de la justicia social. Si no hay justicia social, no hacemos nada, ¿no? Estoy recordando Flora Tristán, que sí. Un poquito antes también estaba situada, ¿no? Sí, sí, sí. Desde que las mujeres pensadoras del 19
Aunque Sí. hubiera distancia entre ellos. Había distancia, porque por ejemplo Flora Tristán, cuando se plantea la Liga Internacional por la Paz del 15, me parece que fue, que preside las mujeres sindicalistas de Flora Tristán, con ellas hacen una historia alternativa. Sin duda por historias de clase, ¿no? Pero bueno, sí, pero me gusta mucho el planteamiento porque el debate en el seno de la Hull House era ese, entre mujeres socialistas y mujeres más reformistas, ¿no? No voy a hablar de la revolución, que eso se quedaba lejos, pero bueno, en aquel momento, por ejemplo, cuando condenan a Sacco y Vanzetti por la historia de si habían puesto una bomba o no, Jane Addams intenta detener y se manifiestan en contra de que no era su ideología, pero no estaban a favor de esa historia, ¿no? También, o sea, que cada vez que había una situación de injusticia social o de pensar que había alguien que era también un judío, que lo iban a colgar por no sé qué, también dio la cara. Cada vez que daba la cara, fueran por las obreras, fueran por el judío polaco o por Sacco y Vanzetti, perdía, porque claro, la justicia social es diferente a la filantropía o a la caridad, ¿no? Y entonces siempre estaba ahí ese tema de una parte de, yo diría como que había tres tipos había residentes de diferentes ideologías y eso nunca les llegó a la ruptura, ¿no? No era como en las fallas, que no me junto contigo, que tú piensas no sé qué y me hago otra falla. No se fueron de la Hull House, ¿no? Debatían y yo creo que ahí quien más evolucionó fue Jane Addams, que pasó de esa historia de compromiso, de mediación, de arbitraje. Dime en paz. Claro, y a mí también me está dando que pensar pues estos momentos históricos, porque claro, precisamente también si pensamos en el sufragismo, ¿no? Y estamos hablando de momentos tan interesantes como, por ejemplo, principios del siglo 1903, cuando Emmeline Pascus precisamente está organizando esa unión, esa Women Union en Manchester, que pretende la radicalización y que alza ese deeds, not words, hechos y no palabras. Estamos hasta las narices del ninguneo, hasta las narices de que nos lleven al Parlamento simplemente para que todo siga igual realmente, ¿no? Y es, bueno, pues aquí podríamos irnos, ¿no? La película, ¿no? Sufragette, ¿no? Donde se ve también dibujado, ¿no? No renuncian a la paz, ¿no? Pero sí que ya fuerzan un poquito más el ir contra la propiedad, ¿no? Y esos usos. Que probablemente también, bueno, porque ahí en la historia de Emmeline Pascus y de sus hijas también, Silvia Pascus también, vemos como después también habrá una divergencia, ¿no? Porque evidentemente, como en todos los grandes movimientos, hay una divergencia, nunca las mujeres somos iguales en los planteamientos, ni ha sido así, ni en el sufragismo americano, ni en sí, pero fíjate, estaba pensando, ¿no? En el sufragismo, Jane Addams fue sufragista, pero porque estaba convencida, no porque era del feminismo de la igualdad, sino porque estaba convencida que o las mujeres tenían votos o no había forma de hacer reformas e imponer. Entonces, aparentemente puede ser igual, pero no es igual. No es igual, o sea, no es igual que tú quieras. Porque también el movimiento sufragista, por ejemplo, estaba en la vida para la templanza, que tenían otras finalidades, ¿no? Sí, sí, sí. O habían toda la cuestión de los derechos civiles. Hay un objetivo operativo para transformar. Si además probablemente también está un poquito en todo lo que vive América, porque América está viviendo
como metrópoli la posibilidad de poder votar por aquello que después decidíamos. De hecho, Illinois fue uno de los primeros estados a no sé qué parte del Mississippi en conceder el voto a las mujeres, ¿no? Que a ella se lo hicieron saber cuando estaba en Europa dando una conferencia en Polonia, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención en ese sentido es que ella como que no se ponía etiquetas, o sea, eran otros los que la nombraban feminista, las que la nombraban sufragista, las que lo nombraban, incluso hubo un momento que la nombraron sindicalista Jane Addams. Bueno, ¿por qué por qué decían que era sindicalista? Pues por el apoyo a la fundación del Sindicato de Mujeres de Chicago. ¿Por qué formaron un sindicato de mujeres? Una de las residentes de la Hull House pidió entrar en el sindicato de los varones, pensando y habían trabajado para que la admitieran. Nasty de plástico. Entonces, a partir de ese momento dijeron, ay, pues si no nos queréis, nos organizaremos. Claro, ¿no? es la herencia de la herida, ¿no? El autoconocimiento, que es lo que pasa en 1840, cuando esas sufragistas americanas van a la Convención de Londres y ven que ellas aprueban la causa antiesclavista, pero en cambio se quedan con 2 palmas de narices. Y es el autoconocimiento que necesitamos las mujeres para organizarnos realmente. Sí, que te den una torta para y poner nuestra primera causa en primera línea. Y no confiar en que vengan los hombres y los sindicatos ni aquellas organizaciones masculinas realmente. De todas maneras, fijaros, ella es sindicalista que no trabajó nunca en una industria, pero en el apoyo una de las residentes fue la primera presidenta del sindicato de mujeres trabajadoras, y a ella la nombraron honoríficamente vicepresidenta del sindicato por el apoyo que había hecho, ¿no? Que esas historias, bueno, y pasemos ya a las aportaciones en principio, en este no reconocimiento del valor de las aportaciones teóricas de las mujeres, muchos autores no han considerado que Jane Addams era una teórica, pese a que escribió 9 textos, ¿no? Y que además pronunció innumerables conferencias que luego fueron recogidas y publicadas muchas de ellas publicadas en la universidad. Uno de los artículos, que no sé si al final lo he mandado, el de Silvia García Dauder y Eulalia Pérez Sedeño, que hace un trabajo sobre los artículos publicados por las mujeres en la AJS, Asociación, de Chicago, era una revista de sociológica, no me acuerdo del J, lo que es la AJS. Muchos de los artículos de las residentes estaban publicados ahí, muchos es un decir, algunos, ¿no? Mayoritariamente eran de los otros, ¿no? Y entonces había dudas si era una teórica o no, porque cómo se puede ser práctica y además pensar y además escribir, ¿no? Entonces, en ese punto hay quien en sus aportaciones, digo, primero, que sí, que era una teórica social, que estaba con todas las influencias, como todo el mundo tiene influencia, no era tenía las influencias de John Dewey, que además era su amigo y la acompañó en la Hull House y en muchas conferencias, que decía que educación es experiencia,
y que la acompañó hasta el momento del pacifismo. En el momento del pacifismo, John Dewey no estaba de acuerdo con la postura y se desmarcó de la no intervención. Luego, George Smith también era de los... Y entonces, toda la base del interaccionismo simbólico de George Smith está presente en sus teorías. Y luego William James, todo el tema de las emociones y esas cosas, ¿no? Estos tres son los tres del cual se reconocen sus aportaciones, ¿no? Entonces, era reconocida como eso, como feminista, como socialista y pacifista, aunque ella huía de las etiquetas. ¿Y por qué huía de las etiquetas? Porque ella pensaba que si tú te etiquetas, excluyes a grupos que estén en contra, ¿no? O sea, me pongo de feminista, que lo soy, pues probablemente hay algunos que nada más me vean dirán Y entonces, huyendo de esa historia de las etiquetas, ella pensaba que así hacía una aportación a las relaciones entre los diferentes grupos. Nadie puede negar que sus políticas eran progresistas y pacifistas. En el contexto de la delimitación de las ciencias sociales, y no solo eso, sino en la confusión entre ciencia y reforma. O sea, no la separaba solo a ellas de la escuela de Chicago, que eran mujeres, sino que además eran mujeres reformistas. O sea, es que la ciencia que hacían tenía una finalidad. No era la ciencia por la ciencia. Y entonces, eso es una diferencia que señalan, o sea, que evidentemente que había esa confusión. ¿Se podía ser reformista y científica? ¿O la objetividad de la ciencia te hacía que frente al cambio tenías que permanecer inalterable? Y además, bueno, entonces, no solo era el debate entre las ciencias sociales, era el debate entre la ciencia, la reforma y el cambio. Y en eso Jane Addams, no había ninguna duda, ni Jane Addams, ni la Hull House, ni todas las mujeres que estaban alrededor, no había ninguna duda. Si la investigación no servía para el cambio, en fin, que no hacían observación. Bueno, ya lo he dicho. ¿Qué tipo de teoría social? Pues ella se situaba en el pragmatismo crítico, dentro del pragmatismo americano, que han sido siempre más pragmáticos que los otros de por aquí, ¿no? La sociología se entendía que era una sociología interpretativa y, por último, el feminismo cultural. ¿Puede ser el feminismo una aportación como teoría social a la ciencia? Pues depende de quién lo mire, ¿no? O sea, que el feminismo como una forma de cuestionar la realidad y, sobre todo, las investigaciones siempre tendrían lo que ahora se llama perspectiva de género, pero siempre tenían sexo. No solo eran mayoritariamente mujeres y algunos varones que investigaban, sino mujeres que diferenciaban qué cosas hacían los varones y qué cosas hacían las mujeres. Eso era una aportación que entonces, insisto, y hasta ahora te puedes ver una información. Los desempleados, ¿qué son? ¿Hombres o mujeres? Y no, eso es discriminatorio. Pues bien, continuamos. El conocimiento sociológico, que era interpretativo, socialmente situado, como la dona relacional, basado en la experiencia relacional y sexuado. Ese era el tipo de conocimiento y las relaciones entre teoría y práctica y acción. O sea, la investigación-acción, que luego recuperaron los latinos muy tarde y ahora parece que a los australianos lo han descubierto, por las relaciones entre teoría y práctica y acción,
estaban establecidas claramente. Eso es una aportación. No es una exportación, es una aportación importantísima. Es decir, no hay teoría sin práctica y no hay práctica sin teoría. Y el orden es de la práctica-acción a la teoría, no es de la teoría a la práctica, ¿no? Supera el tema de lo inductivo y lo deductivo, porque la acción unida a la práctica no solo forma parte del conocimiento científico, sino... Y luego tenía una ética que ella se reconocía como burguesa y un conocimiento comprensivo. Y ella decía que desde ese conocimiento comprensivo era el único modo de enfrentar los problemas humanos. Si no había una comprensión de la realidad, del contexto, no había forma de enfrentar los problemas. Y yo creo, terminaré con los comentarios, el legado de Jane Addams es el compromiso y la experiencia de su vida, esa unión, el trabajo social y comunitario como una gran empresa epistemológica sobre la que aportó, las mejoras sociales, el compromiso, el feminismo, la igualdad racial y cultural, o sea, ella es que no había problema que le fuera indiferente, ¿no? También estuvo en la Liga, porque las culturas de los inmigrantes no eran lo mismo que el problema de los negros, que les llama así, ¿no? Entonces, ella también estuvo en las luchas antirraciales de la época, ¿no? La diversidad y la paz. Y a mí hay una frase que me gusta mucho, dice, nada puede ser peor que el temor de haberse rendido demasiado pronto y no haber hecho un último esfuerzo que podría haber salvado el mundo, ¿no? O sea, no te rindas, que si te rindas un momento, pues bueno. Y luego la otra cosa es que la defensa del bien común, que orientó su vida, ¿no? Dice, el bien que conseguimos para nosotros mismos es precario e inseguro hasta que no lo es para todos y es incorporado a nuestra vida en común. O sea, que tus privilegios, como no los extiendas, igual la cosa se tuerce. Y luego, y voy a terminar ya, porque ya me paso, la bibliografía, está la bibliografía de la autora, que ya vimos el otro día, de la cual solo están traducidas 3 cosas, y los artículos que os he enviado, ¿no? Que veis que son como Jane Addams y el feminismo como pacificador, puramente dentro, junto con ¿dónde está? Hay uno, la historia olvidada de las mujeres de la Escuela de Chicago, que es con estos dos que vienen referidas a las aportaciones de Silvia García Dauder, la historia olvidada de las mujeres en la Escuela de Chicago, y este que es los inicios de la sociología del trabajo, Jane Addams y las mujeres de la Escuela de Chicago, compartido con Eulalia. Luego está este que a mí ya os he dicho que es estéticamente muy bonito, que es, porque tiene mapas y, bueno, como que tiene figuritas y a mí me gusta estéticamente, es muy bonito. García González y Salvador Guerrero, Jane Addams y el llanto de la ciudad amarga. Y tiene un título tan bonito, tiene un título bonito, tiene unos mapas bonitos. Es los que dicen lo de mujeres en red, ¿no? Luego está el de Joan Lacomba, el profesor del Departamento de Trabajo Social, catedrático ya. La inmigración y el origen del trabajo social, que si bien es un tema sobre la inmigración, que es su tema, ahí aparece Jane Addams y las pioneras. El que os mandé el primer día del pensar y el hacer
de Miguel Miranda, y este último, que es el de Viviana Travi, Jane Addams, que habla de la visibilización de la violencia contra las mujeres, a partir del libro ese de la memoria olvidada, el largo camino de la memoria de las mujeres, ¿no? Que son todo prácticamente, que os hice el otro día un breve resumen, que es a partir, es que es una cosa, a mí me ha encantado leerlo porque es que escribe muy bien, o muy ameno, muy divulgador, que también hay alguna que opina que los informes no hay que hacer, hay que hacerlos con mucha profundidad, pero luego hay que hacer un esfuerzo de divulgación, que puedan ser entendidos por otras personas que no son científicas, porque los políticos, por ejemplo, nunca son científicos. Entonces, que hay que hacer un esfuerzo para que sean legibles y que se puedan comprender. Es la ciencia y su función divulgadora, ¿no? Y luego el libro el artículo de Viviana Travi, los dos, de Binetti y de Travi, están hechos a los 80 años de la muerte de Jane Addams, en el 2015. Y entonces están hechos sobre el largo camino de la memoria de las mujeres. Es una historia de que se cundió el rumor de que había un bebé diablo en la Hull House. Y empezaron a llegar. Empezaron a llegar mujeres ancianas a ver al bebé diablo que estaba allí, y ellas decían que aquí no hay ningún bebé diablo. Y entonces empezaron a escuchar cuál era la atracción de la historia del bebé diablo, que parece que había en varias culturas, en los italianos, en los polacos, que eran historias similares, que era una mujer cristiana que se casó con un ateo y luego tuvieron un bebé y el bebé nació diablo, con las características. O sea, que había varias parábolas, ejemplos de bebés diablos. La que se va de la tribu, ¿no? Y que tenía que ver, ellas lo interpretaban, y que tenía que ver con el castigo o con la amenaza a los malos maridos. Si me pegas, bueno, diciéndolo simplemente, ¿no? Si me pegas al niño a lo mejor le sale rabo y cuernos, ¿no? Entonces, las mujeres iban a verlo buscando explicaciones y muchas justificaciones a cómo había sido de horrible su vida. Y llevaban a los maridos para que se asustaran, para que lo vieran y se asustaran, ¿no? Entonces, a partir de esas historias que las mujeres contaban, mientras estaban esperando allí, mientras no sé cuántos, pero fueron como 20.000 personas, no penséis que fueron 3 o 4, 6 semanas estuvieron recibiendo gente que las iba, sobre todo mujeres y algún varón, que iban a buscar, a ver, y que entonces contaban, y esto lo pongo yo, sus tristes historias. De esas tristes historias de violencia, de relaciones, pues de esas escribió el libro y habla la Viviana Travi, ¿no? Entonces, como un antecedente también del trabajo con mujeres frente a la violencia. Y si os parece, terminamos, que nos hemos quedado las mayores, la primera. Muy bien. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno.